Esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida. Me ayudará a vencer en todo con su guía y poder. Me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Que sea así, que la palabra que nos trae Benjamín hoy nos va a desafiar con los 10 mandamientos. Amén. Creo que es un tema que, aunque parece que cada uno lo conociera de memoria, Benji, pero a vos te dio vuelta la cabeza y a mí también este tema. Así es. Yo tengo casi 30 años en el ministerio y analizando la prédica de Benjamín de los mandamientos, que la tuve que dar yo ayer en Erlangen, nos dio vuelta la cabeza. Así que prepare, si se le da vuelta la cabeza no tenga miedo. Es bueno. Señor Jesús, pedimos tu guía, pedimos tu mano sea la que esté sobre nosotros, Señor. No buscamos nuestra propia gloria, no buscamos lo que nuestras bocas pueden decir, lo humano que está dentro nuestro, Señor, sino buscamos a Cristo que está dentro nuestro y está en medio nuestro en este día, Señor. Exaltamos tu nombre, Jesús, y te ponemos hoy en el primer lugar, Señor. Da palabra, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, me alegra mucho poder compartir nuevamente. Como ustedes saben, o como muchos saben, estamos en una etapa muy tremenda de la iglesia. Estamos en una etapa donde lanzamos hace unos meses nuestro proyecto de redes, donde realmente esto nos está desafiando de una forma tremenda de estar en la palabra, buscar en la palabra, compartir el uno con el otro. Ya no vamos a la iglesia, sí, ya no vamos a la iglesia. Me escuchó bien. Somos iglesia, y donde 2 o 3 están juntos, allí está el Señor, ahí está su iglesia. Y nos juntamos en nuestras casas buscando de Dios, buscando unidad en el cuerpo de Cristo, y nos juntamos los domingos y celebramos juntos lo que Dios está haciendo entre nosotros. Somos iglesia, ¿no es cierto? Somos un cuerpo, ¿no es cierto? Amén, amén. Y en este proceso que estuvimos, para que los que no estuvieron quizás sepan, se enteren, estuvimos hablando y empezando un proyecto de ver la Biblia en un año. Queremos atravesar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que tengamos a disposición, según se pueda, por supuesto no vamos a ver todo, pero queremos hacer un pantallazo para conocer cada vez más la palabra de Dios y lo que Él tiene para nosotros. Entonces, como decimos recién, me pareció muy bien lo que dijo el pastor. Nosotros estamos llamados a ser iglesia. La iglesia de Cristo no es un templo, como dijimos, lo que decía también Sandra. La iglesia es todo aquel que cree en Jesucristo, y cuando eso se unen 2 personas, 3 personas que creen en Cristo, allí está Él. Entonces comenzamos viendo la Biblia en un año. Y la última vez Micaela nos trajo el tema comenzó a dar Éxodo. Éxodo, Dios escoge un pueblo, para tener un pantallazo más o menos, porque vamos a seguir exactamente en el Éxodo, y ya vamos a hablar hoy de los 10 mandamientos, para que entendamos un poco en dónde estamos en la historia, ¿no? A veces empezamos, la mayoría de las veces cuando leemos la Biblia, leemos partes, leemos una parte, Éxodo capítulo 1, y al otro día leemos quizá el capítulo 7. A veces no somos de leer un libro completo de principio a final, pero esta vez quiero que nos tengamos un pantallazo para entrar en medio de la historia donde estamos. Micaela nos compartió que en el Éxodo Dios escoge un pueblo esclavo que estaba viviendo en Egipto para hacerlo libre. Fueron esclavos durante más o menos unos 400 años, se estima. Dios libera al pueblo a través de un hombre que se llama Moisés. Creo que todos conocemos a Moisés, ¿no? Moisés, ya llegó a los cines Moisés. En Argentina hay una novela muy famosa ahora que habla también de Moisés y los 10 mandamientos. Bueno, si es bíblica o no, no vamos a hablar de eso, pero este hombre fascinó a toda la humanidad porque lo que hizo y lo que Dios le mandó a hacer fue una locura tremenda, pero fue la voluntad de Dios. Este hombre, un hombre que conocía la cultura en donde vivía, por más de que era extranjero en el lugar, conocía Egipto porque creció con los egipcios, conocía también los hebreos porque era de ahí donde venía su pueblo, él era hebreo, tenía un celo por los hebreos, y en ese momento el pueblo está siendo
cautivo en un país que no le pertenecía. Entonces Dios mismo se le revela a Moisés, conocemos la historia, le dice: yo quiero liberar al pueblo. Eso lo escuchamos el domingo pasado. El faraón no quiere, pero a la misma vez, por las plagas, tiene que dejarlo ir al pueblo, ¿no es cierto? Todos me siguen hasta acá, ¿no? Nadie dijo nada, pero me imagino que todos me siguen. Las plagas que al fin convencen al faraón de dejar salir al pueblo. El pueblo sale. ¿Qué pasa? El faraón dice: no, al final me arrepiento. Los mandó a buscar. Moisés, con ayuda de Dios, abre el mar. ¿Se acuerdan? Abre el mar. Se meten los egipcios, cierra el mar, se mueren todos los egipcios. Un pantallazo rápido, ¿no? Porque vamos a seguir a la próxima historia. ¿Vieron los trailers de las películas? Cuando en el tráiler en realidad te dice todo lo que pasa. Bueno, más o menos algo así. Dios le abre el mar. Y aquí, en este momento, sigue nuestro tema de hoy. Aquí es donde nosotros queremos continuar. Estaban en camino, más o menos nos tenemos que imaginar, se dicen que eran 600.000 hombres, se estima un aproximado de 2 millones de personas. No estamos hablando de un pueblo de 100 personas que se tenía que mover y salir de un lugar para el otro. Nosotros en Israel, se ríen los que estuvieron, porque éramos 45 personas, ¿no? Y estábamos, por ejemplo, en el centro de Jerusalén con 45 personas y un hombre con una bandera al frente. No era muy fácil guiar al grupo, les digo con mucha sinceridad, porque era mucha gente y cada uno tenía un poco su impulso de conocer, de buscar, de ver, y por ahí se nos perdieron 2, después se nos perdió 1. Pero bueno, gracias a Dios, con mucha oración recuperamos esos hermanos y los trajimos de vuelta sanos. Pero se imaginan lo que era 2 millones de personas, mover un pueblo. Yo, para que tengamos más o menos les traje un mapa también, para que sepamos dónde estamos más o menos. No sé si se ve muy bien, pero ven a la izquierda arriba es Egipto. Vemos el Nilo allí bien arriba de todo, y el pueblo cruza el Mar Rojo. Se estima que fue en ese punto donde cruzan el Mar Rojo. Algunos dicen que fue del otro lado, pero bueno, eso no nos vamos a meter en detalles hoy. Lo que quería que vean es que van hacia abajo hasta donde dice el círculo rojo, Monte Sinaí. Ahí es donde llegan. Cuando están en el Monte Sinaí, ese es nuestro momento donde nosotros seguimos en la historia. En el monte en Sinaí ocurre algo que cambiaría la historia de todo un pueblo. Ese lugar es el lugar donde cambia la historia de todo un pueblo, para no decir la historia de toda la humanidad. Yo me animo a decir que en ese monte hubo un quiebre en la historia. Por supuesto, el quiebre más grande lo hizo Cristo, pero hubo un momento donde el destino de la humanidad, como lo tenía pensado Dios, llegó a un punto clave. Uno de los acontecimientos más importantes, por supuesto, para el judaísmo, obvio, pero también para nosotros los cristianos. Y el pueblo, ¿qué pasa? No vamos a leer el texto, sino que lo vamos a ir contando, así lo hacemos un poco más dinámico. Si no entienden algo, levantan la mano y preguntan, como en la escuela, si quieren. ¿El pueblo qué hace? El pueblo acampa al frente al monte mientras Moisés ascendió. Podemos poner la siguiente folia, Miki, para que yo les escribí un poquito los puntos para que vayamos. Es medio difícil a veces seguir una historia tan larga, ¿no? ¿Qué pasa? El pueblo acampa frente al monte mientras Moisés asciende el monte. ¿Qué hace Dios? Dios comienza a hablarle a Moisés e informarle que Israel será propiedad personal de Dios entre todos los pueblos. Les dice: ¿ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios? ¿Ustedes saben y reconocen lo que yo hice con ustedes? ¿Ustedes saben que están aquí porque yo los atraje a mí? Y de ahí Dios le dice al pueblo: si ustedes me obedecen, primero se lo dijo a Moisés, ¿no? Si ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial entre todas las naciones.
Ustedes serán mi reino de sacerdotes, nación santa. Wow. Este mensaje no se lo dijo directamente al pueblo, sino que se lo dio a Moisés. Y le dijo a Moisés, Moisés, anda y llévaselo al pueblo. El pueblo tiene que decidir. El pueblo tenía que decidir si tomaba este pacto o no lo tomaba a este pacto. Todavía no le había escuchado ninguna condición. Dios todavía no había dicho nada. No había dicho, les voy a dar leyes, les voy a dar... No le dijo nada. Lo único que le dijo, yo los saqué de Egipto. ¿Quieren tomar mi pacto? Y el pueblo, Moisés fue al pueblo, se lo dijo al pueblo, y el pueblo dijo, dice la Biblia, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. El pueblo ni siquiera lo pensó, creo. Capaz lo pensó y Dios dijo, ¿saben qué? El que me salvó me está proponiendo un pacto, por supuesto. Yo no lo dudo para nada. Entonces Moisés comienza a preparar al pueblo, porque al tercer día Dios iba a descender al monte que vimos recién, al monte Sinaí. Nadie podía subir al monte, nadie podía acercarse al monte, porque iba a haber una manifestación. Dios iba a descender a ese monte. Decía Dios a Moisés que nadie se acerque al monte mientras esté sonando el cuerno del carnero. Nadie se acerque. Y Dios llamó a Moisés y le dijo, acércate a la cima. Moisés era el único que podía acercarse, ni siquiera los sacerdotes podían acercarse en ese momento. Y le da las siguientes palabras a Moisés. Y hoy conocemos como los 10 mandamientos, ¿no? Creo que todos los conocemos. Vamos a verlos uno por uno. ¿Qué les parece? Yo los resumí un poquito aquí adelante. Dice el primero, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. El segundo dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos o en la tierra o en el mar. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, dice el número 3. El 4 dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. El 5 dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás una vida larga y plena. El 6, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, ni la esposa, ni su siervo, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Para que nos imaginemos esto, los israelitas estaban al borde del monte, estaban abajo. Dios le dijo esto a Moisés arriba, en la cima, y le dijo, se lo dio en unas tablas, y le dijo, lleva esto al pueblo. Los israelitas estaban escuchando, dice la Biblia, que escuchaban los truenos, veían el humo que salía de ese monte. Imagínense lo que era para el pueblo ese momento. Tenían muchísimo temor, escuchaban fuertemente el cuero del carnero. Yo hoy en la mañana todavía no sabía si lo iba a hacer, pero dije, sí, lo voy a hacer. Nosotros fuimos a Israel, ¿no es cierto? Y yo no sé por qué me empeciné en comprarme un cuero de carnero. Y yo tengo que tener uno. Cuerno. ¿Qué dije? Cuero. No. Cuero no. Y me compré uno, hermanos. Es uno chiquito. Hay unos que son gigantescos así. Esto se llama shofar. De esta trompeta estaba hablando en este momento. Es un estilo de trompeta. Todavía no lo domino tan bien, por eso quizás... Bueno, vamos a ver. Bien, gracias. Que la gloria sea para Dios, por favor. No, yo les quería mostrar nomás para darles simplemente para que se concentren de nuevo. Claro, ¿vieron cuando el maestro está enseñando algo y de repente algo pasa y todos de nuevo están concentrados? Muy bien, así me gusta. Hasta los despiertos. Era la bocina para los despiertos, eso. No, me gustaba mucho y bueno, ahí en Israel yo dije, yo me tengo que comprar uno. Bueno que me compré uno para que hoy les podía mostrar. Más o menos así sonaba. Era un sonido, por supuesto es chiquito y un sonido medio feito. Pero en ese entonces era un sonido como el de una trompeta
como la de Juliet más o menos, me imagino, de grande. Y el pueblo tenía mucho temor. ¿Por qué? Porque estaba viendo que del monte salía humo, había truenos, había rayos, Imagínense lo que era eso. Incluso el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, por favor, habla vos con él. Nosotros, por favor, vos vení y habla con nosotros vos, pero vos habló con Dios. Tenían tanto temor que le pedían a Moisés, le decían, si nosotros vemos a Dios directamente moriríamos. Y Moisés les decía, no tengan miedo, Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y que su temor hacia Él les impida pecar. A ver, analicemos un poco qué es lo que estaba pasando en este monte, en este momento de la historia. ¿Qué estaba tratando de lograr Dios? Nos podemos imaginar. Acá Dios no está imponiendo sus leyes. No, aunque sí, no. No está obligando a un pueblo a seguir lo que Él manda. No. Dios no está haciendo una demostración de poder, porque yo soy poderoso, voy a mandar rayos y que salga humo. No. De esto no se trata. Lo que está haciendo Dios es invitando a un pueblo a hacer un pacto. Dios estaba invitando al pueblo a hacer un pacto. Es una invitación, no es una imposición. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Ve y dile esto al pueblo. Y el pueblo contesta, dice la Biblia, a una sola voz, haremos todo lo que Dios mande. Estamos hablando de que Dios promete hacer de Israel el tesoro especial entre los pueblos. El pueblo escogido, que Dios no impone sus leyes en este momento. Vamos a llegar ahora a ver qué eran los mandamientos. Pero Dios no está imponiendo su ley diciendo, acá yo mando. No, Dios está invitando a un pueblo a un pacto. Qué diferencia, ¿no? ¿Qué es un pacto? Bueno, hoy un pacto le podríamos decir un convenio, un tratado entre dos partes, un intercambio donde ambas partes se comprometen a cumplir algo, ¿no es cierto? Pero si nos fijamos bien, esta no es la primera vez que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. No es la primera vez. No es la primera, bueno, ahí ya dije lo que quería decir. No es la primera vez que Dios hace un pacto. Conocemos el pacto en Edén, el pacto que hizo Dios con Noé, el pacto con Abraham. Esos eran los grandes 3 pactos que Dios había hecho en el momento anterior de esto. Por lo tanto, vamos conociendo cada vez más cómo era el Dios del Antiguo Testamento. Lo digo, el Dios del Antiguo Testamento entre comillas. Ya vamos a ver por qué. El Dios en ese entonces, que hoy es el mismo y seguirá siendo el mismo para siempre, lo aclaro por las dudas, es un Dios de pactos. Es un Dios que pacta con su creación. Promete y cumple promesas. Lo hizo con Noé al no destruir nunca más la tierra por completo con una inundación. Lo hace como Abraham, cumpliendo la promesa de hacer de él una nación grande. Es más, en este momento de la historia, en este momento donde nosotros estamos ahora, es donde lo que Dios promete a Abraham está comenzando a tomar forma. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo lo que Dios le había dicho a Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿Y qué estamos ahora? Estamos un pueblo, una nación que están como nómadas en el desierto, buscando su tierra prometida que Dios les dio. Una nación grande. Por supuesto que la nación de Israel después va a ser mucho más grande, con reyes, con todas estas cosas. Pero aquí comienza todo esto a tomar forma. Haré de ti una gran nación. Pero aquí hay una gran diferencia en estos pactos. El pacto que hizo Dios con Noé y con Abraham, Él lo hizo con 2 hombres, ¿no? Y es importante que nosotros veamos que el pacto, en este momento, este tercer pacto que vemos, o cuarto con el de Edén, no es un pacto con Moisés. Dios no está llamando a Moisés.
Moisés tiene el rol de ser un mensajero, de ser un profeta entre Dios y el pueblo de Israel. Y aquí es donde Dios comienza a llamar no a hombres, sino a un pueblo entero, a una nación. ¿Qué significa esto? Las promesas no son para Moisés. Es más, Moisés nunca entra a la tierra prometida. Las promesas no son para Moisés. No es una promesa para un solo hombre, las promesas son para todo el pueblo. Las promesas son algo más grande, se trata de toda una nación. Un pueblo, escuchemos bien, un pueblo que hoy una gran cantidad de la población mundial tiene parte de este pueblo. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces aprendemos que lo que Dios está haciendo aquí con el pueblo es un pacto. Y para poder seguir tenemos que aclarar algo muy importante. Y yo lo escribí en 2 folias para que lo podamos, porque era un concepto un poquito que yo quería explicar, ¿no? Entonces lo puse en 2 frases en la folia. Ahí está. A ver. Los 10 mandamientos fueron dados por Dios al pueblo, ¿no es cierto? Ahí estamos todos de acuerdo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos todos acá? Bien, genial. Pero entendemos que los 10 mandamientos nunca se propusieron por Dios como un sistema de normas legales que al obedecerlas se recibe la aceptación de Dios. Cuidado. Por supuesto podemos entrar en problemas acá, pero déjenme explicarme. Por supuesto que los 10 mandamientos son la base para la convivencia de un pueblo, con Dios y entre sí. Y más adelante en Levítico, en Deuteronomio, leemos todas las leyes del pueblo de Israel, por supuesto. Pero nunca los 10 mandamientos se propusieron por Dios como un sistema de leyes que al obedecerlas se recibe aceptación de Dios. Para mí esto era una novedad. En cambio, ¿cuál es la diferencia? Son las cláusulas de una relación con Dios, establecida por medio de un pacto, por supuesto, y que se fundan y se sostienen ¿en qué? En la gracia. A ver, de nuevo, los mandamientos no son un sistema de leyes que nos acercan a Dios al obedecerlas. Los 10 mandamientos son las cláusulas de una relación con Dios establecida por un pacto que se funda en gracia. Sí, gracia. Nosotros en realidad gracia la tomamos para el Nuevo Testamento, ¿no? Pero gracia. Dios redimió gratuitamente al pueblo de Israel. Primero lo salvó de la esclavitud de Egipto y lo liga así por medio de un pacto. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que no te mereces. ¿El pueblo de Israel hizo algo para merecerse que lo saquen de Egipto primero? No, por supuesto que no. No hizo nada. Venía de la familia de Jacob, todo, ¿no? Por supuesto, pero el pueblo en sí no había hecho nada para decirle, Dios, yo estoy contigo, por eso tú me bendices. No, el pueblo no había hecho nada, pero Dios tomó la iniciativa y decidió, yo ahora voy a redimir a este pueblo porque tengo gracia con ellos. Por el simple hecho del que lo quiero hacer, porque yo tengo un plan. Entonces, ¿dónde comenzó la gracia de Dios? ¿Dónde comenzó? ¿Con Jesús? No, mucho antes. Mucho antes. Dios uno es, ¿no es cierto? Dios no cambia, es uno ayer, hoy y siempre. El Dios de gracia siempre estuvo. Pero decidió revelarse, por supuesto, de distintas formas en distintos momentos de la tierra y de nuestro tiempo. Pero Dios, por gracia, redimió al pueblo de Israel sin que el pueblo haya hecho nada a cambio. Y luego le ofrece un pacto y le dice, yo quiero hacer pacto contigo, serás mi tierra, serás mi tesoro especial. Y luego de hacer ese pacto, le dice al pueblo, yo tengo estas cosas, estos 10 mandamientos, para que ustedes se guíen en la relación conmigo y entre ustedes, como cuerpo. O sea, los 10 mandamientos no son leyes que nos acercan a Dios.
Uy, está fuerte eso, ¿eh? A mí me costaba escribir esta frase acá, porque yo decía, ay, pero en realidad, no son leyes que nos acercan a Dios, sino son las condiciones de una relación con Él, la condición de una relación con Él, que provienen de gracia. Qué increíble. Vamos a hacer un ejemplo para entender esto mejor. Y pobrecita mi esposa, porque siempre tiene que ser el ejemplo. Siempre tiene que servir como ejemplo en mis prédicas, y lo lamento mucho, pero será así. Cuando yo me casé, ¿qué hice yo? Yo hice un pacto con mi esposa. Fue un pacto que hicimos los dos aceptamos las condiciones del pacto y dijimos, ok, vamos a hacer un pacto, vamos a casarnos delante de Dios, ahora estamos casados, somos uno. ¿Qué pasa? Dentro de este pacto, todo hombre casado, a ver, levante la mano el hombre casado. Ok, los valientes. A ver, todo hombre casado sabe que el matrimonio conlleva ciertas reglas de convivencia, ¿no es cierto? Sí. A ver, ¿cómo explico esto de una manera linda? A ver, ¿la ropa sucia dónde va? ¿Dónde va la ropa sucia? A ver, alguien que me lo diga. En el canasto de la ropa sucia. La ropa sucia no va en la silla del escritorio. No va ahí. La ropa tampoco va en el suelo. La ropa sucia, y se me ríe mi esposa porque es un tema en casa, sí, lo admito. La ropa sucia va o en el placar si está limpia o en el canasto de la ropa sucia si está sucia. ¿No es cierto? Todo hombre sabe que esto más o menos es la regla en casa, ¿no? Esta regla de convivencia que tenemos, ¿es lo que me acerca diariamente a mi esposa? No, aunque ayuda mucho, pero esto no es lo que nos acerca diariamente. No, ¿qué nos acerca diariamente? Es el pacto que hicimos. Eso es lo que nos acerca el uno al otro. El amor que tenemos el uno por el otro, la relación que tenemos, eso acerca día a día, me acerca a mí, a mi esposa. Las reglas que tenemos en casa ayudan a convivir, pero no son lo que realmente importa. Y igual es con nuestra relación con Dios. Los 10 mandamientos no nos acercan a Dios, sino que son las reglas de juego en una relación, en Él, un pacto que estaba hecho anteriormente. Interesante es que Dios no le dijo las reglas al pueblo primero. No les dijo, miren que si ustedes toman este pacto van a tener que hacer esto, van a tener que hacer lo otro. No. Dios les dijo, ¿aceptan el pacto con Dios o no? Sí, dijo el pueblo, a una sola vez. Sí, aceptamos todo lo que digas. Cuando yo me casé con mi esposa, ella tampoco me dijo antes de casarnos, bueno, ¿sabes qué? Tené cuidado que conmigo la ropa sucia va al canasto. Ojalá me lo hubiese dicho. No, así no fue. El amor era incondicional. El amor que nos teníamos y la relación que nos teníamos era tan cercana y tan incondicional que no importaban esas cosas. Esas cosas eran secundarias. Después venían y nos dijimos todas las reglas que hay en casa y tomamos de una familia y de otra familia e hicimos nuestras reglas y así hicimos nuestros mandamientos. Lo que hizo Dios es igual. Dios dijo, a mí no me importa, y el pueblo dijo lo mismo, no importa nada. Yo quiero estar con ese Dios que redimió. Yo quiero estar con ese Dios. No me importa qué reglas vengan después, qué pase, qué tengamos que hacer, no. La decisión fue estar juntos. Espero que estemos entendiendo todos el tremendo Dios que tenemos. Porque es el mismo, el que estaba hace tantos años ahí. Yo no estoy diciendo que los 10 mandamientos no tienen sentido. Para nada. No estoy diciendo que no valen nada. Para nada. Que se pueden ignorar en el día de hoy, para nada, al contrario, estoy diciendo que realmente cobran sentido dentro de una relación con el Padre. Conozco personas que seguramente 9 mandamientos los cumplen a diario. Digo 9 porque el primero es amarás a Dios, ¿no? Y eso no los acerca a Dios. Lo que les acerca a Dios es tener una relación con Él.
¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Dios es mucho más que 10 mandamientos. Dios es un Dios vivo que busca relación con su creación. Podemos decir que cuando Dios pacta con el pueblo, lo que está haciendo es ofreciendo relación. Aquí lo tienes. Entonces el pueblo de Israel recibe los 10 mandamientos para guiarlos a una nueva vida de santidad. En ellos el pueblo podría ver cómo era Dios y cuál era su plan, cómo podían vivir, cómo podían convivir entre ellos y con Dios. Los 10 mandamientos eran la guía para el pueblo. Pero al pasar de los años, llegando también a los tiempos de Jesús, la gente se perdió un poco esto. Se había perdido. La gente veía la ley como una forma equivocada, lo veían como un medio para prosperar, lo veían como un medio para prosperar en el mundo, para prosperar más allá de cuando mueran. Pensaban que cuando obedecían la ley obtendrían la protección de Dios. Guardar la ley se transformó en un fin en sí mismo y no en una guía de relación con Dios. Eso era una forma de ver las cosas que lo único que se buscaba era el beneficio personal mío. Estoy hablando de los religiosos en los entonces de la época de Jesús. Cuando Jesús veía haciendo todo lo que mandaba la ley de Moisés, incluso más, exagerando las leyes de Moisés, y él decía, no, ustedes tienen sus leyes, ustedes tienen su sábado, pero en fin, ¿quién sirve a quién? ¿Ustedes sirven a Dios o a sus leyes? Beneficio personal. Lo único que se buscaba, sobre todo tenemos que pensar que estas religiones, el judaísmo, no el judaísmo, pero todas las religiones en ese entonces, lo que pasaba alrededor del pueblo de Israel, eran mayormente pueblos que tenían muchos dioses, eran pueblos que eran politeístas. Creían en cada cosa, para cada cosa tenían un dios para la lluvia, un dios para la guerra. Los babilonios, los griegos, los romanos, los asirios, todos, al acercarse a un dios, ¿qué se buscaba cuando yo me acercaba a un dios de la lluvia? Que llueva. Lo buscaba ¿para qué? Para beneficio personal mío, para eso lo buscaba, por supuesto. Le ora al dios de la lluvia y él manda lluvia. No se entendía. Y yo quiero explicar esto porque en ese entonces era muy difícil para los humanos entender por qué Dios se acerca al humano y por qué nosotros nos acercamos a Dios. Para ellos, el acercarse a Dios era ¿por qué? Y para tener algo de ese Dios, por supuesto. Eso era lo normal en la cultura de ese entonces. Y quizás también en nuestra cultura de hoy puede ser. Pero tener un Dios que se acerque a la gente porque lo ama y porque pacta con él y lo redimió gratuitamente, eso no se conocía en ese entonces. Eso era impensable. ¿Por qué iba a ser eso un Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? Yahvé no estaba al servicio de Israel. Israel estaba al servicio de Jehová. Y eso es lo que muchas veces no se entendía en ese entonces y hoy tampoco. Era algo completamente nuevo. Es más, el judaísmo fue la primera religión monoteísta que tenía un solo Dios. ¿Sí? Por eso era algo tan nuevo para ese entonces. Por eso Dios le responde a Moisés, antes de la historia, volvemos un poco a lo que nos contaba Miki, yo soy el que soy, ¿no es cierto? Porque era uno. Porque no eran muchos, porque no había necesidad de adorar a otros dioses, no había necesidad de tener otras cosas. Era un Dios, Él era Dios, el único Dios, un concepto totalmente nuevo para ellos. Como siempre la pregunta, y yo siempre en cada prédica pregunto esto, ¿qué tiene que ver esto conmigo? A ver, todo bien con el pueblo de Israel, pero ¿qué tiene que ver esto que pasó hace miles de años conmigo hoy? Bueno, dijimos primeramente que Dios es el mismo, hoy, ayer y por siempre. Ayer, hoy y por siempre. Entonces, si Él fue ayer así, hoy sigue siendo igual, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Para contestar esta pregunta vamos a Jesús. Siempre, vamos a Cristo. Jesús una vez, unos fariseos, o sea, gente religiosa, los escribas, los que se dedicaban a interpretar la ley,
le preguntaron algo a Jesús. En Mateo 22, también lo leemos en Lucas 10 y en Marcos 12. Los traje el texto para que lo podamos leer, creo. Le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Le preguntan a Jesús. Jesús contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Esta última frase nos interesa sobre todo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Aquí Jesús entonces habla de los mandamientos, justamente de lo que estamos hablando nosotros. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Que los 10 mandamientos ya no importan? No, por supuesto que no dice eso, para nada. Si agarras los 10, quizás podemos volver a la folia de los 10 mandamientos. Si agarras los 10 mandamientos y trazas una línea entre el mandamiento 3 y 4, algunos también hacen entre el 2 y el 3, eso depende de la interpretación, no importa. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, no hagas ninguna clase de ídolo, ninguna otra cosa que en los cielos o en la tierra o en el mar. Estos dos hablan de la relación de mí con Dios, vertical. Y cuando seguimos leyendo, bueno, el tercero probablemente también pertenece al arriba. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, también pertenece al primero. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Ahí algunos dicen que pertenece arriba, algunos abajo, pero el resto: honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no codicies la casa de tu prójimo, ni etcétera, ninguna otra cosa que tenga. Todo esto se trata de horizontal, de lo que yo hago con mi prójimo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús simplemente utilizó un texto que existía de Deuteronomio 6:5, resumiendo todos estos mandamientos en dos mandamientos para hacerlo. No sé si lo hizo para hacerlo más fácil o simplemente para que nosotros lo podamos interiorizar más. ¿Qué dijo? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Estas dos cosas. ¿Cómo hace Dios, Jesús, mejor dicho, en este entonces, para resumir 10 mandamientos en solamente dos conceptos? Mejor dicho, lo resume en un concepto, uno solo: amor. Amor. Una palabra tan poderosa. ¿Qué es el amor? El amor es tantas cosas. La Biblia nos enseña muchísimo sobre el amor. El amor es confianza, el amor es esperanza, el amor es temor, cariño, sinceridad, unidad, fidelidad, compartir, convivir, celos, celebrar. Todas estas cosas son amor. Todas estas palabras están incluidas en el amor. Dios escogió una palabra que abarca todo, tanto para describir lo que Él hizo y lo que nosotros ahora hacemos. Cuando yo amo, yo espero. Cuando yo amo, yo doy. Soy sincero, soy fiel, comparto. El amor es el mayor de los afectos que podemos tener como ser humano. Y no solamente que debemos amar a Dios, sino que debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Por si quedaba alguna duda cómo había que amar a Dios, con todo, con tu cuerpo físico, con tus sentimientos, con todo lo que tenés por dentro, con tu totalidad, con todo lo tuyo, en todo aspecto, en todo lo que tengas, en todo lo que hagas, en todo lo que digas, en todo lo que sientas, en todo lo que... Todo. Ama a tu Dios en tu totalidad. Pero por supuesto esta relación Dios-hombre no es algo egoísta, no es algo que sea mío y de él y listo, no me importa más nada. No busca sus propias satisfacciones, habíamos dicho recién, ¿no? Entonces, nunca podemos dejar de ver nuestro prójimo. Apenas nos reconectamos con Dios y dejamos de pensar en nuestro prójimo,
las cosas no van a ir bien. Qué contradictorio sería que Dios nos llame a estar con Él, con el ser que creó el amor más profundo que existe, pero a la vez dejar de lado a nuestro prójimo. ¿Qué Dios sería eso que se contradice de esta forma? Jesús dice, el prójimo como a ti mismo. Yo trataba de entender un poco, como a ti mismo. Y a mí me ayudó una cosa. Una persona sana normalmente no se hace daño, ¿no es cierto? Una persona sana a sí mismo no se hace daño por ninguna razón, que no tenga razón. Nosotros los humanos tenemos instintos, ¿no es cierto? Todos los conocemos, tenemos instintos que nos ayudan a reaccionar y que nos cuidan y que son innatos. El bebé que hace apenas nace respira. Una persona cuando le tiran una pelota y no tiene tiempo de reaccionar y pensar, voy a agarrar esa pelota, ¿qué hace? Tiene instintos, trata de agarrar la pelota, por supuesto. El amor al prójimo, yo pensaba, esto no dice en la Biblia, pero yo lo pensaba, debe ser tan puro como nuestro instinto de supervivencia que tenemos. Los humanos tenemos instinto de supervivencia. Podemos llegar a hacer cosas que nunca hicimos debido quizás a la adrenalina, debido a distintas cosas de nuestro cuerpo, que nunca hicimos en un momento quizás de peligro. Entonces, de tal forma, tan radical, tan incondicional, debe ser nuestro amor por el prójimo. Es una forma para imaginarse lo puro que debe ser nuestro amor al prójimo. ¿Vieron cuando alguien trata de sobrevivir en las películas y hace cosas que jamás hizo, jamás pensó hacer y nunca pensó que podía hacer? Seguramente vieron algunas películas así, algo extremo, así de extremo y así de incondicional. Yo me imagino mi amor por el prójimo y ojalá que lo sea así. Amén. O sea que Jesús, ¿qué hace? Volvamos un poco. Resume toda la ley en 2 puntos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Incluso me arriesgo a decir que resume toda la Biblia en estos 2 conceptos. Resume todo el sentido de nuestra vida en estos 2 conceptos. En 2 palabras. Si cumples estas 2 cosas, dice Dios, dice Jesús, no hay cosa más importante que esta. Y a mí, viendo todo este tema, me quedó una duda. Estuvimos hablando todo este tiempo del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Acabamos de volver de Israel, todo un grupo de 45 personas, y vimos que el israelita tiene mucho celo por su nación. El israelita es muy nacionalista, pero está bien, por este hecho de que son el pueblo escogido de Dios, ¿no? Hasta el día de hoy el israelita, si le dicen algo malo de su nación, es como pegarle en el pecho, es como darle un puñetazo, es como meterle el cuchillo en una herida, porque tiene tanto celo por su país. Pero yo no soy israelita. No sé si habrá alguien israelita aquí. Estuvimos diciendo que Dios pacta con un pueblo, pero yo no vivo en Cercano Oriente, ni tengo descendencia judía ni israelita. Pero yo creo que el plan de Dios desde el comienzo era mucho más grande. Era mucho más grande que solamente la nación de Israel. La nación de Israel fue una nación increíble. Fue un instrumento de Dios increíble. Por supuesto tuvo sus altos y bajos, tuvo sus momentos donde fallaba, tuvo sus momentos de gloria. Pero el plan de Dios era muchísimo más grande que solamente el pueblo de Israel. Dios no servía al pueblo de Israel, recordémonos. Dios no era el que servía al pueblo de Israel y le decía, yo voy a hacer todo lo que quieras. No, Israel servía a Dios. Dios le prometió al pueblo de Israel ser tesoro especial, nación santa, nación de sacerdotes, y eso lo fue donde todo comenzó, desde donde Dios expandió su mensaje de salvación al mundo. Fue una nación donde nacieron los sacerdotes de Dios. Fue la nación que cambió la historia de toda la humanidad, por supuesto que sí. Imagínense sin un Dios interviniendo en la historia. Imagínense solamente Roma. Roma no hubiese sido la misma.
La historia del cristianismo nunca hubiese sido la misma, perseguidos, etc. No hubiese existido ni siquiera. En el nombre de Dios se llevaron guerras. Por supuesto, no nos vamos a meter en el tema si eso fue Dios o no. Digo, este momento, Dios eligió una nación que iba a cambiar el mundo entero. Y lo hizo. Fue la nación donde nacieron todo, donde todo nació. Por lo tanto, leemos en Hechos 10 que Pedro, un judío que creyó en Cristo, parte de sus discípulos, recibe de Dios un mensaje. Dios le dice, no le digas impuro a lo que yo he creado. Leemos en Hechos 10, 34. Pedro estaba en Jope, en la casa de Simón el Curtidor. En ese momento estaba arriba, en la azotea, en el techo, y estaba meditando, estaba orando. Entonces Pedro tuvo una visión. Dios le da una visión de, por ejemplo, de distintos animales que él debía comer. Y él dice, no, son animales impuros, Señor, yo nunca haría eso como un judío cristiano, pero como persona que viene del judaísmo yo nunca haría eso. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo creé eso, no le digas impuro a lo que yo creé. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que te teme y le hace lo justo. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y este es el momento en la historia donde los seguidores de Jesús entienden de qué se trataba todo este lío. Entienden de qué se trataba todo este plan que tenía Dios, que era perfecto en todo su esplendor. Era perfecto el plan de Dios. Pedro entendió que Jesucristo no es el Señor de los judíos, es el Señor de todos. Y así es como Jesús se convierte en tu Señor. Así es como Jesús se convierte en tu Señor. No solamente el Dios de Israel, sino que el horizonte se expande hacia todas las naciones del mundo. No hay límites. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todo este plan de Dios, hemos visto un panorama tremendo hoy, pero todo esto que pasó con los 10 mandamientos era clave para la historia. ¿Por qué? ¿Por los 10 mandamientos? No, por el pacto. Vamos a resumir un poco. Los 10 mandamientos habíamos dicho que no te salvan. No son un sistema de reglas que nos acercan a Dios. Son las cláusulas de una relación mía con Dios. Recuerda, primero vino la relación con el pueblo y después vinieron los mandamientos. ¿Qué dijimos como segundo? Los mandamientos no son un capricho de Dios, son para tu propio bien, son una expresión de amor, como un padre ama a su hijo, así. Antes de contarte sus mandamientos, Dios hoy, ¿qué te dice? Quiero tener una relación contigo. Antes de Dios imponerte algo y decirte, ¿sabes qué? Vos sos pecador, hiciste esto, hiciste el otro. ¿Cómo venís a la iglesia siendo así, Dios mío? Ese no es Dios, ese es Satanás que te está hablando. Dios hoy lo que te dice, ¿sabes lo que es? Dios hoy te dice, yo te invito a pactar conmigo. Yo te invito a una relación conmigo. Oh, sí. Primero te invita. Por supuesto que después viene un proceso donde nosotros queremos ser como Él, queremos mejorar, queremos no pecar más. Por supuesto, porque eso no nos lleva adelante. Siempre nos lleva un paso para atrás. Pero Él lo primero que dice es, yo quiero que vengas. Es lo primero, yo quiero pactar contigo. Es lo primero que quiero hacer, pactar contigo. Jesús tomó los mandamientos muy en serio. Es más, lo resumió más todavía. Y incluso en algunos puntos lo hizo más duro todavía. Como por ejemplo, cuando solamente estás viendo a una mujer de tu prójimo, ahí ya empezó la cosa. Eso va a hacerlo más duro de lo que era.
Pero Él dijo, lo que dicen los mandamientos es sumamente importante, amar a tu Dios y amar a tu prójimo. Haciendo eso ya estás cumpliendo todo, ya estás cumpliendo toda la ley. Uniendo estos dos conceptos, vemos que Cristo es el Señor de todos, de todos. En Él no hay acepción de personas, no hay separación, no la hay. Solo hay un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Y a ese cuerpo de Cristo pertenece todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador. Yo no sé de dónde vienes, no sé, quizás muchos de ustedes los conozco, muchos no. Pero yo sé que si yo tengo una buena noticia, yo la quiero compartir con ustedes. Si yo tengo la buena noticia de que Cristo nos está invitando a una relación con Él, la tengo que compartir. ¿Qué les voy a decir? Espero que pienses igual. Y hoy quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quizás hacemos esto muchas veces en la iglesia. Quizás muchas veces después de la reunión se empieza a tocar el piano, hace una musiquita linda para ponernos en ambiente. Pero no, concentrémonos hoy en lo que Dios nos quiere ayudar a hacer. Él quiere que hoy pactemos con Él. ¿Por qué? Porque Él le dijo al pueblo de Israel, yo hice un pacto contigo. Yo te salvé. Primero te salvé. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Jesús ya nos salvó, ya murió en la cruz por nosotros. Ya está hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Pactar. Llegar a Él y decirle, sí, acepto todo. No importa las condiciones, no importa lo que viene después, porque lo que importa ahora es que yo quiero estar contigo, Dios. Señor Jesús, llegamos a tu trono santo, llegamos a tu trono, Señor, invocando tu presencia, Jesús. Por gracia tú nos redimiste, Señor. Redimiste al pueblo de Israel y asimismo también redimiste a nosotros. Con tu gracia, Señor, haces todas las cosas nuevas. Pero hoy nos llamas a tomar un paso hacia adelante. Hoy nos llamas a pactar, Jesús, contigo. Jesús, el trabajo ya está hecho. Señor, el trabajo ya está hecho y fue que moriste en la cruz para que todos nuestros pecados ya no existan más, estén en el olvido. Y hoy tu llamado fue pactar con nosotros. Señor, hoy, y también te invito a hacerlo a ti, si es tu decisión, hoy, Señor, yo me pongo de pie porque realmente quiero pactar contigo, Señor. Hoy quiero pactar contigo y pertenecer a la nación que lleva adelante las buenas nuevas de Jesús. Hoy me pongo de pie, Señor, para declarar que no soy más de otro mundo, soy de Cristo. Yo hoy soy de Cristo y me pongo de pie para declararlo ante el mundo espiritual, para declararlo ante las personas que me rodean. Y sobre todo, no solamente por esto, sino para pactar contigo, Señor. Para tomar un paso al frente, Señor, y decir, el trabajo ya está hecho. El pueblo ya fue redimido. Nosotros ya fuimos comprados por la sangre de Cristo. Ahora la cosa está en nuestras manos. Tomar ese pacto y decir, sí, acepto, Jesús, con todas las condiciones acepto. Acepto, Señor, con todas las condiciones. Hoy llego a tu presencia, Señor, y te canto y te digo que lo que tú me digas, Señor, yo diré. Lo que tú me muestres, eso haré, Señor. Voy a caminar, voy a obedecer, mirando tu rostro resplandeciendo, Jesús. Lo que tú me digas, yo diré, como un niño, Señor, otra vez. Quiero caminar contigo, Jesús. Quiero pactar hoy, Señor. Quiero que lo que yo te diga, eso, lo que tú me digas, Señor, eso yo pueda decir, Señor. Queremos ser profetas tuyos en una nación que no te conoce, Señor. Queremos ser profetas tuyos en un lugar donde no hay Dios, donde se piensa que no hay Dios, en un lugar donde se piensa que lo único que basta es ser yo y vivir mi vida. Pero tú has hecho el trabajo para pactar con nosotros hoy, Señor.
Ese pacto es eterno, Señor. Ese pacto nunca cambia porque eres un Dios que nunca cambia. Esa promesa que hiciste es una promesa que no cambia porque tú eres un Dios que nunca cambia. Tu promesa es para siempre de redimir a tu pueblo, Señor. Y hoy declaro, levantando mi mano y poniéndome en pie, que pertenezco a tu pueblo, Señor. Que pertenezco a tu pueblo, Jesús. Que todo lo que has prometido lo tomo, Señor. Lo tomo para seguir tu ejemplo, Jesús. Quiero caminar contigo, Jesús. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres lo haré. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres lo haré. Voy a caminar y obedecer como un niño otra vez. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres lo haré. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres lo haré. Voy a caminar y obedecer como un niño, Jesús. Queremos caminar en ti, Señor. Te invito a que cantemos estos juntos como congregación, juntos como cuerpo de Cristo, diciéndole, como un niño quiero volver a ti, Señor. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres eso haré. Quiero caminar contigo, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor. Voy a caminar